Genética clásica y las leyes de Mendel. Institución Educativa Departamental Serrezuela. Madrid. Cundinamarca, Colombia. Autor: José Luis García García. Año: 2014. Objetivos: identificar el contexto histórico y el fundamento filosófico de la genética clásica. Reconocer las limitaciones del modelo experimental de la genética clásica. Emplear las leyes de Mendel para realizar predicciones teóricas. Realizar comparaciones cualitativas entre resultados experimentales y resultados teóricos. Realizar análisis estadísticos simples. Siguiente. 1. Pregunta sobre la herencia. Heredamos de nuestros padres más que meros artefactos materiales. Nuestros cuerpos en ocasiones revelan grandes similitudes con nuestros familiares, padres, abuelos, hermanos. La similitud física se convierte en algo que es heredado de una generación a otra. Siguiente. ¿Por qué sucede esto? Más básico aún, si no estamos satisfechos con la estructura de nuestros cuerpos, ¿por qué estos toman la forma que tienen? ¿Porque poseemos colores de piel, cabello, u ojos definidos? ¿Y no otros? Siguiente. ¿Porque unos individuos son más altos? ¿Otros más gordos? ¿La inteligencia se hereda o se entrena? Siguiente. Piense en algún rasgo de su cuerpo y pregúntese la razón por la cual usted lo tiene. Siguiente. Desde la antigüedad estas preguntas han sido un misterio sin resolver, y algunas de ellas siguen siendo un verdadero tema de discusión entre las comunidades científicas. Siguiente. Por ejemplo, la aristocracia hereditaria se basa en la creencia de que los miembros de una familia heredan habilidades complejas, como gobernar bien. La aristocracia y la realeza se instituyen en base a que los miembros de estas castas son de alguna forma superiores. Y esa superioridad se pasaba de padres a hijos. Siguiente. 2. Introducción a la genética clásica. Tendemos a estudiar las ciencias en base exclusiva a lo que conocemos actualmente. Esto no tiene nada de malo desde que los conceptos empleados sean actuales, sin embargo la genética clásica es un cuerpo de conceptos que aunque presenta aplicaciones actuales se enmarca en la historia de las ciencias. Específicamente en la ciencia del siglo XIX. Siguiente. Por genética clásica entenderemos los estudios sobre la herencia realizados por el monje austríaco llamado Gregor Mendel, que trabajó en un pequeño jardín ubicado en la abadía de San Tomás en lo que actualmente es la República Checa. Del mismo modo también será aplicable esta designación a los trabajos de redescubrimiento realizados casi 34 años más tarde. Siguiente. En la presente serie de artículos se trabajará el modelo de herencia mendeliano, cómo este explica los resultados de un diseño experimental muy concreto, cómo afectó a las comunidades científicas de su momento y cómo nos afecta ahora. Siguiente. 3.0 La experimentación como parte del método hipotético deductivo. Siguiente. De la observación emergen hipótesis que son puestas a prueba por de experimentos para observar los fenómenos hipotéticos. Por muy simple que parezca o fácil de comprender, el proceso experimental no es así de simple, no es un proceso lineal. Siguiente. Nunca lo ha sido y nunca lo fue, aquellas personas que proponen las hipótesis lo hacen empleando marcos de referencia abstractos, es decir que son frutos del pensamiento y no se encuentran en la naturaleza llamados modelos teóricos. Siguiente. Los modelos teóricos limitan y seleccionan los fenómenos que van a tomarse en cuenta y qué instrumentos experimentales van a emplearse. Siguiente. Es por eso
que el proceso experimental no surge de la observación del ambiente, por el contrario emerge del proyecto de investigación propuesto por el modelo teórico que acepta el investigador en su contexto, y es matizado muchas veces por sus propios prejuicios. Siguiente. Este proceso concuerda con el mecanismo propuesto por el método hipotético deductivo en el cual primero hay un modelo teórico general, del cual se extrae una hipótesis concreta para dar cuenta de una serie de problemas. De la hipótesis se extraen consecuencias que deberán ser susceptibles de ser medidas u observadas de forma experimental. Siguiente. 4. Genética premendeliana y la herencia. Siguiente. 4.1. Explicaciones culturales sobre la herencia. No existe una tendencia general sobre cómo ve cada cultura el modo en que se heredan los rasgos, sin embargo podemos afirmar con pocas dudas que el mito y la religión jugaron y tal vez juegan parte importante. Siguiente. Algunos rasgos hereditarios disminuyen las capacidades con las cuales los individuos se relacionan con su medio ambiente, es decir, se perciben como defectos. Para explicar los defectos, algunas culturas pueden optar por el concepto de maldiciones divinas o demoníacas, que desde el más allá afectan a las personas del más acá. Siguiente. Las causas de estas maldiciones dejan de ser fenómenos de la naturaleza y comienzan a convertirse en la base de un discurso moral, mitológico o religioso. En varias ocasiones excluyente. No es raro encontrar denominaciones religiosas que ven los defectos físicos, ya sea estos heredados o adquiridos, como causa de menosprecio, discriminación y exclusión. Siguiente. 4.2. La Grecia antigua y la herencia premendeliana. Siguiente. 4.2. 1.0. El rol masculino y femenino en la Grecia antigua. Los griegos eran extremadamente machistas y misóginos, haciendo de la mujer un objeto y no una persona, con pocas excepciones. Las mujeres eran recluidas en lugares específicos de las casas llamadas gineceos. Las mujeres llevaban vida muy apartada, salían poco de casa y se las vigilaba mucho, siendo así muy recatadas, dóciles y sumisas. Siguiente. Esta actitud se transfiere a la mitología, en donde es una mujer la que desencadena los males del mundo, esa mujer fue llamada Pandora. Siguiente. En el mito celeste se observa cómo la acción femenina es pasiva desde una perspectiva cultural, o incluso innecesaria, como en el nacimiento de Atenea. Siguiente. Algunas teorías sobre la herencia en la Grecia antigua y helenista se derivan del menosprecio del rol femenino en la herencia, llegando al extremo, como en Aristóteles, de acusar a las mujeres de ser las causantes de los defectos de nacimiento. Siguiente. 4.2. 2.0. El pensamiento internalista contra el externalista. Desde la antigua Grecia, dos tipos de pensamiento sobre la naturaleza han permanecido con competición, y aún hoy siguen haciéndolo. Estos son el pensamiento internalista y el pensamiento externalista. Siguiente. Asuma que estamos tratando de encontrar la causa de la forma de una caja negra. Siguiente. Con pensamiento internalista se hace referencia a aquel en el que el fenómeno natural es generado por causas internas del sistema, por sus componentes físicos, en últimas por sus átomos. Factores originadores igual factores genéticos. En la imagen implica que la forma de la caja es generada por otras cajas más pequeñas, estas son sus factores generadores o factores genéticos. Siguiente. El pensamiento opuesto es percibir a los fenómenos naturales como originados por las relaciones externas a él, por las condiciones expuestas por su medio ambiente. En este caso el ambiente está sobre los factores internos. Factores externos igual factores epigenéticos.
En el ejemplo de la caja, aunque esté llena de factores genéticos con formas diferentes, son las barreras externas las que dominan a los factores internos. Siguiente. 4. 2. 3. 0. El preformacionismo como pensamiento internalista. Uno de los modelos genéticos más antiguos es el preformacionismo, que proponía que los descendientes ya están preformados en las semillas como si se trataran de muñecas rusas, cada una más pequeña que la siguiente. Siguiente. Uno de los proponentes del preformacionismo fue Eurípides, donde percibía al hombre como arado y la mujer como una especie de incubadora o campo. Nuevamente una reminiscencia al mito de Uranos y Gaia. Siguiente. Los preformacionismo proponían que la semilla del hombre poseía intrínsecamente todos los átomos o unidades originadoras necesarias para producir una persona de forma independiente a los factores del medio ambiente. Con la invención del microscopio, varios autores propusieron que el ser humano venía preformado completamente en el espermatozoide y que la madre solo aportaba un lugar para su crecimiento. Siguiente. 4. 2. 4. 0. El problema del preformacionismo. Uno de los problemas del preformacionismo masculino era que las mujeres también aportaban al desarrollo de sus descendientes. Siguiente. Aristóteles menciona un caso de una mujer que fue infiel con un etíope. Un hombre africano de poblaciones de piel negra. Siguiente. Las hijas producto del adulterio no manifestaron rasgos etíopes, pero los nietos sí. Siguiente. En base al preformacionismo, la única solución internalista era proponer una segunda semilla que al unirse con la semilla paterna provocaban la generación de los descendientes en base únicamente a sus factores originadores internos. La solución de las dos semillas fue formulada por Empédocles. Siguiente. 4, 2, 5, 0. Influencia del externalismo al preformacionismo. Otra interpretación externalista al preformacionismo planteaba que el útero de la mujer no poseía semilla alguna, las modificaciones eran causadas por factores externos a la semilla que la afectaban. Para esta perspectiva, la mujer solo era un receptáculo donde se plantaba la semilla y así ésta podía desarrollarse. De este modo existían fenómenos que actuaban sobre los factores originadores de la semilla. Esta propuesta se le atribuye a Aristóteles. Siguiente. La dicotomía internalista y externalista es lo que actualmente puede denominarse como el debate de lo heredado contra lo ambiental. Por ejemplo, ¿la inteligencia se hereda o se desarrolla? Esta y otras preguntas sobre el talento contra el esfuerzo diario aún siguen siendo un tópico candente. En términos de ciencias biológicas, la perspectiva internalista es asumida por la genética y la externalista por la epigenética. La imagen representa un esquema de la aproximación moderna. Nosotros percibimos que la respuesta a la pregunta es el estado intermedio entre todos los factores genéticos. Círculo amarillo, y los factores ambientales o epigenéticos. Círculo morado. No siempre ha sido así, y la genética clásica se enmarca exclusivamente en el círculo amarillo de causas internas, desconociendo la influencia del medio ambiente. 4. 3. La ley mosaica y la herencia premendeliana. Siguiente. 4. 3. 1. 0. La circuncisión y la hemofilia. A lo largo de los estudios de genética nos daremos cuenta que la hemofilia es la enfermedad favorita de los genetistas. En cualquier caso, diremos que, la hemofilia es una enfermedad cuyo síntoma más importante es la imposibilidad que tiene la sangre para formar coágulos y tapar las heridas. Un enfermo de hemofilia grave sangrará por un corte leve, incluso hasta la muerte. Siguiente.